ANSES democratizado y tratamiento legislativo. Fernando toma nota. A ver. Sí, no, me alegro que Claudio, que formó parte de la oposición, que votó junto con el gobierno el tema de las FJP, reconozca que los dineros de los jubilados están siendo usados para cualquier cosa, menos para los jubilados. Y acá hay que decir que pasó lo que la coalición cívica decía que iba a pasar. Se quedaron con la caja de las FJP y pasó lo que nosotros dijimos. La plata no fue a los jubilados, de hecho la presidenta vetó el 82% votado por el Congreso, la plata a los jubilados no, y se repartió para lo que el gobierno quiso. Y yo tengo la lista. Porque se habla mucho de las acciones de las sociedades anónimas, que es lo que estoy en juego. ¿Saben cuánto es eso del total de ANSES? Menos del 10%. ¿Cuánto se gasta en proyectos productivos o de infraestructura? 6%. Más del 60%, el 62-69% van operaciones de crédito público de la nación. Es decir, la ANSES compra a un interés mucho más bajo que el mercado los bonos que vende el Estado y le permite al gobierno financiarse con la plata de los jubilados. Eso es lo que votó Claudio Lozano y es lo que votó el Frente para la Victoria. Ahora yo digo, todo el discurso del gobierno es de una gran falsedad, porque dicen que hacen esto en función de garantizar los derechos de los jubilados, el desarrollo del país, el interés general, etcétera, etcétera. En realidad, el gobierno lo que quiere es pasar del capitalismo de amigos en el que estaba metido hasta ahora a un capitalismo de amigos y un capitalismo de esclavos, donde las empresas, o sea, sería razonable, lo que dice Lozano, de que es razonable que un accionista tenga representación en el directorio, es cierto si el directorio le vende las acciones a alguien y ese entra. Es decir, si alguien tiene una empresa y alguien compra y le vende las acciones, sí, pero acá el Estado se mete por la ventana, porque se quedó con el dinero que era de los jubilados privados, a los que estafaron, con la excusa de que era de las AFJP, le sacaron a los jubilados privados y con esas acciones se meten por la ventana. Y la mentira más grande del gobierno es que esto es en beneficio de los jubilados y del país. Yo hice una pequeña cuenta. El total de acciones en manos del gobierno, es decir, del ANSES, y que el gobierno quiere disponer libremente, son 140.000 millones de pesos. ¿Qué se puede hacer con 140.000 millones de pesos? Primero, con 54.000 millones le puede pagar este gobierno a los jubilados que estafó primero, fueron a juicio, ganaron el juicio, ya tienen el juicio ganado y el gobierno no les paga. Yo quisiera saber qué diría la señora Cristina Fernández de Kirchner si una empresa privada que no le paga a un jubilado o a un trabajador que tiene un juicio ganado y dedica dinero de su bolsillo a comprar acciones de otra empresa. Eso es lo que hace el Estado Nacional. Con 140.000 millones se pueden comprar, se puede pagarle a todos esos jubilados que ya tienen el juicio ganado y a los que no les pagan porque dicen que no hay plata. Se puede YPF, otra cosa que simpática para el gobierno, con 73.000 millones se compra a valor de mercado YPF. Y Argentina podría tener una empresa estatal o mixta similar a Petrobras para solucionar su enorme problema energético. Y todavía sobran todavía sobra dinero suficiente para construir 13.000 kilómetros de vías férreas, es decir, 2.000 para el noroeste, 2.000 kilómetros para llegar al oeste, 2.000 para el noreste, 2.000 para Mendoza y la zona de la cordillera, y 2.000 para sur. Y sobran todavía 5.000 para hacer todos los trenes del suburbano. Todo eso se puede hacer con esta plata que el gobierno utiliza para extorsionar a las empresas y poner un director adentro de ellas para que transformarlos en Ariel Basteiro. Bueno, no me termina de sorprender la posición de la coalición cívica, donde ya claramente se pone como gendarme de los intereses de las grandes empresas, defiende lo que para la mayoría de la población es indefendible. El sistema de recuperar el sistema de reparto fue festejado por prácticamente toda la sociedad. Sin embargo, Iglesias, que lo votó obviamente en contra, lo pone como un inconveniente que generó este gobierno. Está claro que el gobierno viene a defender los intereses de los trabajadores y de los jubilados. Ese dinero es dinero de aporte de trabajadores activos y obviamente tiene una direccionalidad primaria que es el pago de las jubilaciones y pensiones. En este último año y medio, 2 años desde que el sistema volvió a estar en manos del Estado, ese dinero que ante las FJP
invertían y lo hacían de manera desastrosa, generando pérdidas a los propios jubilados. Se sabe, y fue muy comentada, el negocio ese japonés, chino, que hicieron con las acciones de Clarín, que lo compraron a 30 pesos, la vendieron a a 7. Sin embargo, nunca escuché a Iglesias plantear que eso estaba mal. El Estado no paga la sentencia. Déjame terminar, no sea maleducado. Esperá que termine. Un poquito y ahí. En función de esto, para terminar y brevemente, creo que el gobierno ha manejado bien esos fondos, ha generado inversiones exitosas que pudieron aumentar incluso el caudal de dinero que viene ahorrando, y de esa manera también le sirve para llevar adelante muchas medidas que creo que no hay que preocuparse. Entre permitir que las FJP la perdieran en Martingale, la financiera, por lo menos, bueno, se hacen medidas de acción social importantes, desde la compra de una computadora para chicos de colegios humildes hasta, bueno, ahora vamos a escuchar a Claudio Lozano, pero a mí me gustaría que se explicara. Sí, a ver, algunas aclaraciones. Primera aclaración, ¿por qué nosotros decimos que está bien colocar directores, pero el ANSES debe tener como objetivos prioritarios resolver los problemas del sistema previsional? En el año 2009 y en el año 2010, sumados, la asistencia del ANSES al Tesoro fue del orden de los 33.000 millones de pesos. Es decir, plata de los jubilados al Tesoro. Plata que podría haber tenido por destino cancelar deudas o bien pagar mejores saberes, tuvo por destino múltiples cosas: pago de deuda pública, entre otras, y distinto tipo de estrategias sociales o económicas. Nadie está en desacuerdo con si hay excedentes que se inviertan, pero los excedentes aparecen acá reprimiendo el valor de los haberes y no cumpliendo con las deudas que por mala liquidación de haberes tiene hoy el sistema con los jubilados. Primer problema. ¿Cuál es la diferencia con lo que dice Fernando Iglesias y la coalición? Que fue la diferencia respecto a por qué nosotros votamos a favor y ellos votaron en contra. Ellos confunden el Estado con el gobierno, que no son la misma cosa. En realidad, cuando se produce la estatización, no solo pasa toda la cartera de activos, sino que en realidad todos los aportes de los trabajadores que iban antes a los bancos y que van todos los meses, pasan al Estado y se incorporan como financiamiento previsional. Se recupera una herramienta de financiamiento permanente, no solo para este gobierno, sino para los gobiernos futuros. No se gasta porque todos los años entra. Entonces, ahí hay una confusión grande. Entonces, cuando uno vota algo que es estructural y permanente, no tiene que guiarse por si está de acuerdo o no con el gobierno, porque en realidad lo que está es recuperando una herramienta de financiamiento del Estado. El otro elemento que me parece importante es que la cuenta que él hizo es una considerable barbaridad. Esos 140.000 millones no existen. En realidad son un conjunto de papeles que, si yo los saco al mercado hoy para hacer lo que él hizo, valen la cuarta parte de lo que él dijo. Por lo tanto, eso no se puede hacer. Lo que sí es cierto es que durante estos últimos 2 años el ANSES puso 33.000 millones de pesos en el Tesoro Nacional, y que si no hubiera sido así, podría haber pagado mejores saberes y demás. Por lo tanto, Lozano, que muchos de los que aportamos, que estamos en edad de aportar y decimos nuestros padres no están conformes nunca, aunque ahora más o menos sí, nos gustaría tener un poquito el panorama más claro de saber qué hacen con nuestro dinero. Que con las AFJP por lo menos teníamos el resumen. Bueno, pero por lo menos sabíamos... Era al revés, era peor. Era peor, porque tenías la misma transferencia al Estado, nada más que como deuda pública del Estado, que le pagaba tasas de interés a las administradoras, alimentando un negocio financiero absurdo. En realidad lo que es absurdo de lo que plantea la coalición es que prefiere que siga una bicicleta financiera que se transformaba en deuda con el Estado, en deuda del Estado con
con los bancos en lugar de garantizar que los recursos financien el sistema porque previsional. nos quedan 3 minutos, así que Fernando, a ver. Eso es completamente falso. Primero, es completamente falso. Sí, vos tenés que saber cómo funciona el sistema previsional. Si vos me dejás explicarte y no me interrumpís, yo te lo explico. No estás diciendo lo que corresponde. Lo que a vos te gusta. No, lo que a mí me gusta no. Tenés que decir las cosas como son. Son como son. Las administradoras le prestaban al Estado 60% de las inversiones en deuda pública a tasa de interés escandalosa. Ese negocio financiero sumado a las comisiones hacía que el tipo que ponía dinero terminaba sacando. Bueno, hablar solamente el diputado Lozano, que ha tomado no solo vota con el kirchnerismo, sino que se comporta como los kirchneristas. Bueno, digo, la primera que es evidente, la primera cosa que hay que decir, acá cerramos, que es escandaloso que el gobierno diga todo lo que hicieron las FJP como si la oposición controlara. Los que estaban en el gobierno y tenían que controlar que no hicieran cosas tan espantosas era el gobierno. Y la coalición cívica lo que dijo, estamos a favor del sistema de reparto y estamos a favor de la estatización. De acá para adelante. En lo que no estamos de acuerdo es en el manotazo a las cajas que se dio para hacer lo que está acá. 60% para financiar al Estado y 9% en acciones y 6% en que había antes, entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Me dejás terminar? No, acá entonces, lo que hace no es así. Porque era así, la misma proporción. Ahora solo, lo dijiste 40 veces. Tenés que estudiar el tema. Bueno, no era así, porque si vos ponés en Estado... Era así. Si vos ponés a partir de un momento para adelante, estatizados para adelante... el gobierno no solamente se quedó con la plata que era de los jubilados privados, sino que lo incorporó a una caja que sigue financiando al Estado, como dice Lozano, y en eso tiene razón. Y además se cargó sobre las espaldas una deuda enorme. Esa es la diferencia que nos dice Lozano, porque lo que él votó. Porque ahora, a él, que era jubilado privado y que antes le tenía que pagar la FJP, ahora le tiene que pagar el Estado. Es decir, que la caja, que es para todos los jubilados, lo creó el gobierno, el PJ que vos apoyás. La cara que tenés para defender eso eran en títulos públicos. Gracias. Está Jorge Macri esperando. ¿Sí? Gracias. Gracias a todos. Ya volvemos.